Dios les bendiga a todos. Vamos a ir a la palabra del Señor en este momento. Que Dios pueda darles a todos grandes victorias y grandes bendiciones. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo número 17. Libro de Jueces, capítulo número 17. Vamos a compartir la palabra del Señor. Jueces, capítulo número 17. Vamos a ver algo aquí en el versículo número 6, que dice así: En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vuelvo a repetir. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta pregunta que voy a hacer ahora yo, en muchos hogares es muy difícil de contestar, La pregunta es: ¿quién manda en tu casa? En la mayoría de los hogares, nadie se atreve a decir mando yo o yo mando. Yo soy el que mando. No. Tenemos que saber que es imprescindible que cada familia sepa exactamente quién manda en casa, porque si no, hay un vacío de autoridad. Y entonces lo que el versículo que acabamos de leer dice, se vuelve una realidad en nuestra familia. Cada quien hace lo que quiere, cada uno hace lo que le parece. Es decir, que cada uno vive como le da la gana. Y verdaderamente este tema es muy serio, Pero lamentablemente muchas veces se toma como una broma por cuestión de ego, tanto del esposo como la esposa. Es medio chistoso. Pero verdaderamente el tema de quién manda en nuestra casa es algo serio y es algo importante. Porque nuestro Dios ha dejado bien definido cuál es el modelo de autoridad o de liderazgo en el hogar, sobre lo cual vamos a reflexionar un poquito más adelante. Antes de hablar sobre de quién manda en casa, tenemos que dejar bien en claro quién no manda en casa. Antes de decir quién manda en casa, tenemos que dejar bien en claro quién no manda en casa. ¿Ok? Y yo para eso tengo todas unas referencias bíblicas. Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5, versículo número 31, dice la palabra del Señor: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En el modelo de Dios para el matrimonio, no mandan los suegros. No mandan los suegros. Definitivamente que los suegros pueden ser una gran bendición para el matrimonio de los hijos o de las hijas, pero no deben pretender ejercer el lugar de autoridad y de liderazgo en el matrimonio de ellos. ¿Cuántas veces hay? A ver, fíjate lo que dice mi mamá, lo que dice mi papá, que no, mi mamá dijo esto, vamos a hacer así, mi papá dijo esto, vamos a hacer así. Se puede escuchar el consejo, pero no mandan los suegros. Atención suegro, atención suegra. Una vez que están casados, ya no mandan más. ¿Ok? Colosenses. Yo conozco un montón, suegras que
Solo Dios. Colosenses. Yo te voy a mostrar otro quien nos manda en la casa. Colosenses. Ahí viene. Escucha esta. Ahí va. Prepárate. Colosenses capítulo número 3, versículo número 20. Mira quién nos manda en la casa. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a el Señor. En el modelo de Dios para el matrimonio, no mandan los hijos. Lamentablemente, en muchos hogares disfuncionales son los hijos los que están ejerciendo la autoridad. Los padres son los que obedecen, lo que ellos dicen, lo que ellos quieren. Pero esto va en contra del modelo de Dios para la familia. La mamá va y le hace caso al hijo a ver lo que va a cocinar, lo que va a hacer, lo que tiene que hacer. No porque mi hijo dijo así, no, mira, mi hija dice así. Hijos que con 2, 3, 5, 8 años, 6, 7, 9 años, mandan en la casa, mandan a la mamá, mandan al papá. Están criando futuros delincuentes, caprichosos, con tendencias a las drogas, porque el exceso de todo es malo y esas autoridades pues no la van a poder controlar. Porque si manda con 5, con 6, con 7, con 9, ¿cómo haces para pararlo? Cuando tenga 15, cuando tenga 18, no los vas a parar. Ahora, respondamos por medio de la palabra de Dios la pregunta con la cual iniciamos todo esto. ¿Quién manda en casa? ¿Quién es el que manda? Para responder esto, esta pregunta necesitamos conocer primeramente cuál es el modelo de Dios para el matrimonio y para la familia. Y eso está en 1 Corintios, capítulo número 11. Dice así la palabra del Señor en el versículo número 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y acá quiero que presten atención, porque siempre está en casa la cabeza soy yo. En el modelo del matrimonio de Dios, el hombre, es decir, el esposo, es la cabeza del hogar. ¿Ok? El hombre, el esposo, es la cabeza del hogar. Vamos a ver Efesios capítulo número 5. Versículo número 22. Dice la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Para poder ejercer ese liderazgo y ejercer esa autoridad delegada por el Señor, el de la cabeza soy yo. Sí, está perfecto, pero el hombre debe cumplir algunas condiciones bien importantes. Tiene que ser un hombre que esté bajo la autoridad de Dios en su vida. Si vos querés ser cabeza en tu casa y decís yo soy la cabeza, vos como varón tenés que estar bajo la autoridad de Dios. Si yo miro Efesios capítulo 5, el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia. O sea, nada de eso tiene que haber, porque eso significa estar bajo la autoridad de Dios. Un esposo no debe ejercer un liderazgo cristiano si su mente está entenebrecida, con inmundicias. ¿Se entiende? Tiene que ser un hombre que ame y que cuide a su esposa.
Efesios capítulo número 5, versículo 25, dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¡Ey! Escúchame vos que me estás prestando atención ahora. El esposo cristiano debe ejercer en su matrimonio y en su familia un liderazgo amoroso, basado en el respeto y en el amor. Respeto y amor. Mente entenebrecida no puede ser líder en una casa, pensando el esposo en otras mujeres, viendo cosas que no tiene que ver, pasándose como se dice, de vivo, pensando que Dios no está en el control y no está viendo las cosas, faltando el respeto a la esposa, maltratándola verbalmente, sometiéndola a sus deseos. El hombre en la casa quedándose, y la que labura como una burra es la mujer, y él hace de vivo en la casa y después dice: en casa mando yo. No, querido. Para mandar hay que ser líder. Y el liderazgo no es un título, el liderazgo se ejerce. El liderazgo no es un título, el liderazgo se ejerce. ¿Y cómo se ejerce? Con la práctica. En el modelo de matrimonio de Dios, la mujer, es decir, la esposa, está sujeta a su esposo, así como a el Señor. Atento, queridas. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como a el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nosotros podemos reconocer que la esposa se sujeta o se somete a su esposo como una respuesta natural a un liderazgo amoroso, ¿ok? Es decir que cuando el esposo ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia, se nota. Esto significa que el modelo de matrimonio de Dios no coloca a la mujer en una posición de sometimiento ante un esposo agresor o abusador, y que tenga que vivir en opresión de un esposo incrédulo, o de alguien que se llame a sí mismo cristiano, pero que no se comporta como tal, o que se comporta peor que un inconverso. La mujer no está para estar agachando la cabeza ahí. Ay, no, porque... No es para eso. La Biblia dice que es compañera idónea y que tiene que ser sumisa. Submisa viene de la etimología de la palabra sub, de por debajo, y misión. O sea, bajo la misma misión. ¿Se entiende? Bajo la misma misión. La palabra del Señor nos dice en primera carta a los Corintios, capítulo número 7, versículo número 15, dice la palabra de nuestro Dios: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz
nos llamó Dios. Pastor, hace poquito hablaba conmigo una hermana, la cual ella en la iglesia, su esposo inconverso, y la maltrataba. Dice, no, lo que pasa es que mi líder dijo que tengo que orar y tengo que seguir orando y esperando en Dios. La mujer, y usted quiere, yo no quiero saber más nada. Con la relación no quiero saber más nada, estoy casado, me golpea, me maltrata. Pero mi líder dijo que yo tengo que seguir orando. Sí, está bien, perfecto, tiene que seguir orando y creyendo. Pero la que cobra es usted, no cobra el líder. Piénselo. ¿Qué tiene que hacer? Vaya a la comisaría, haga una orden de restricción y listo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Vayamos a la palabra de Dios. Por eso mi pueblo pereció, ¿por falta de qué? De conocimiento. A veces nos buscamos con consejos de los demás, donde el mejor consejo está en la palabra del Señor. Nosotros tenemos que saber que Satanás está atacando fuertemente el matrimonio, a la familia, en toda la sociedad. Y lo hace por medio de la errónea comprensión de la sujeción de la esposa a su esposo. A tal grado que hoy en día la palabra sujeción o sumisión pareciera ser una mala palabra. Pero la sujeción o la sumisión no es un reflejo de inferioridad de la mujer, presta atención. O de que la mujer tenga un menor valor. Porque podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se sometió constantemente a la voluntad de su Padre Celestial. Sumisión, bajo la misma misión. En el matrimonio, la sujeción de la esposa significa dar honor y respeto al esposo. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ese es el plan sabio de Dios sobre cómo debe funcionar el matrimonio y la familia. Súper resumen acá, ¿eh? Una esposa debe someterse a su esposo. No porque las mujeres sean inferiores, porque la Biblia nunca enseña eso. La Biblia no enseña eso. Vuelvo a repetir, la Biblia no enseña eso. Sino porque así es como Dios diseñó la relación matrimonial, para que funcionara y porque también ella ama al Señor y le obedece. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quién manda en nuestra casa? ¿Quién manda? Piensen en esto. Nosotros tenemos que meditar en esto. Yo conozco gente que, no, pastor, acá en casa entró mi esposo, apaga la radio, no me deja escuchar esto, aquello. Dinosaurios retrógrados que piensan que con eso van a lograr algo. Santiago capítulo número 4, versículo número 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En tu casa quien tiene que mandar es nuestro Dios. Cuando nosotros nos sometemos al plan perfecto que Dios tiene para el matrimonio, cuando sometemos nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestro orgullo, y nos sometemos a la voluntad de Dios, en nuestro matrimonio y nuestra familia va a haber victoria y va a haber bendición. Entonces, pensá quién es el que manda en tu casa. Mi deseo más profundo es que a partir de hoy, quien empiece a mandar a tu casa sea la palabra del Señor. Dios te bendiga.